vamos a empezar ya con la clase de hoy. Eh, bueno, eh, entonces, si les parece, voy a compartir pantalla. Y por favor me avisan si ya están viendo la pantalla para poder empezar con la clase de hoy. Sí, se ve, profe. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Bueno, como hace mucho no doy clase con ustedes por las dificultades de salud que tuve, quería dar una clase un poco diferente hoy. Entonces, voy a salirme del programa tradicional y les voy a contar de este artículo que publicamos justo antes de la pandemia, que habla sobre defragmentación del espectro en redes ópticas. Para mí fue una inmensa satisfacción poder realizar este trabajo, dado que recibimos el premio al mejor artículo científico del área de la prestigiosa revista Elsevier. Así que voy a poner este artículo a vuestra entera disposición. Está disponible, de hecho, en Internet, lo pueden encontrar en Internet, pero voy a levantarlo también en el material del curso por si alguien lo quiere leer. Y básicamente lo que voy a hacer hoy es presentar este trabajo brevemente, dado que es un tema de investigación, es un tema en el cual estoy orientando a alumnos de tesis y es un tema muy actual y muy importante para lo que son las comunicaciones actuales y el futuro de las redes en general e Internet en particular. Así que dentro del tiempo disponible voy a hablar de este trabajo, ¿sí? Sobre defragmentación del espectro utilizado en redes ópticas, que como pueden ver ganó el premio al mejor trabajo científico de la revista Elsevier en el año 2019. Así que como paraguayos estamos muy orgullosos de que también el trabajo que hacemos aquí en Paraguay tenga reconocimiento del más alto nivel a nivel internacional y que podamos recibir premios como este. Y espero que esto les sirva de motivación para que ustedes también se animen a hacer trabajos de tesis de este tipo. Un ratito veo que hay alguien que está queriendo entrar. Este asunto de que tengo que aceptar a cada rato. Está entrando Fabricio. ¿Alguien más que quiera entrar? Solo Fabricio. Bueno, vuelvo entonces a la presentación del tema de la defragmentación del espectro. Muy bien, aquí tenemos el espectro electromagnético que ya hemos conocido, ya hemos conversado sobre esto en Redes 1, ya hemos hablado de las bandas definidas por la International Telecommunication Union, la ITU, ¿sí? Que son todas estas bandas que vemos acá, desde low frequency hasta extremely high frequency, que básicamente abarca las ondas electromagnéticas hasta las microondas, básicamente. Pero hoy en día, como ustedes saben, las microondas van dando espacio a la comunicación óptica a través típicamente de redes que usan como medio, como canal de comunicación a la fibra óptica, aunque hoy en día hay mucho trabajo también para realizar comunicación sin fibra óptica, o sea, wireless, entre un transmisor y un receptor directamente utilizando frecuencias
visibles o de infrarrojo. Ultravioleta todavía no se está usando, pero bueno, pronto seguramente llegaremos a utilizar inclusive el ultravioleta. Hoy el grueso de los sistemas de comunicación para trabajar con fibras ópticas está preferentemente centrado en la zona infrarrojo, y hay también algunos sistemas de comunicación basados en el visible, o sea, en la parte donde la frecuencia es más alta que las ondas electromagnéticas tradicionales que usábamos para transmisión de radio, televisión, microondas, etcétera. ¿Sí? Es decir, donde la longitud de onda es sumamente pequeña y entonces tiene una comunicación muy direccional, no es muy adecuada para hacer un broadcast general, como sí se puede hacer con las ondas de radio y hasta con las ondas de televisión. Creo que ustedes conocen muy bien este espectro electromagnético, no tengo que explicar mucho. Y lo interesante es que en la medida que estamos dominando la frecuencia más alta del espectro que aquí se muestra, o sea, el infrarrojo y el visible, cada vez tenemos mayor capacidad de canal y cada vez necesitamos nuevas tecnologías para llevar esto adelante. Pronuncié un término capacidad de canal y no escuché ninguna consulta. ¿Todo el mundo sabe lo que es capacidad de canal? ¿Alguien me lo puede definir? ¿Me puede recordar qué es capacidad de canal? Es la máxima cantidad de información que es posible transmitir a través de un canal. Por unidad de tiempo, correctísimo. Es la máxima cantidad, o para decirlo en forma más coloquial, es la máxima cantidad de bits que yo puedo transmitir por segundo a través de un canal de comunicación, una fibra óptica, un enlace de microondas, un cable o lo que sea que utilice para transmitir la información. Correctísimo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos se puede representar en este pequeño gráfico que alguna vez ya les mostré, donde se puede ver cómo la frecuencia de clock, que de alguna manera me da una idea de cuántas instrucciones por segundo puedo llegar a ejecutar en un computador, fue aumentando paulatinamente con el transcurrir de los años, y hoy está en torno a unos pocos gigahertz la frecuencia de clock. Es normal conseguir ahí un computador de 1, 2, 3 gigahertz. Tal vez podamos llegar a frecuencias que lleguen ahí cerca de los 5 gigahertz, pero en general no vemos, por lo menos con la tecnología semiconductora que hoy utilizamos, que podamos pasar frecuencias de este orden de magnitud de unos cuantos gigahertz. Mientras tanto, podemos ver que los sistemas de comunicación que transmitían a velocidad de unos pocos bits por segundo, cuando la frecuencia de clock ya era del orden de los megahertz. Me acuerdo la primera computadora que compré en la década del 80, cuando estaba haciendo mi maestría en Boston, que tenía una frecuencia de clock de 4,7 megahertz, pero me comunicaba a la universidad a través del teléfono, transmitiendo apenas 200 bits por segundo. Pero esto se revirtió con la aparición de las tecnologías ópticas, y en particular este momento en el cual se produce esa reversión, más o menos en los 90, mediados de los 90, genera también la aparición de Internet y un nuevo paradigma en el mundo de las comunicaciones. Perdón, creo que hay alguien que está queriendo entrar, así que lo voy a aceptar. Creo que ya no hay mucha más gente para aceptar. A ver si hay alguien más. No, parece que nadie está esperando. No. Escuché un ruidito como que alguien quería entrar, pero no está. Bueno,
Como pueden ver, a mediados de los 90 y con la aparición de los sistemas de comunicaciones ópticos, el uso de fibra óptica, la velocidad que alcanzan los sistemas de comunicación hoy comercialmente, ustedes pueden conseguir equipos que tranquilamente transmiten a 160 gigabits por segundo, órdenes de magnitud por encima de la frecuencia de clock, que está en torno a los pocos gigahertz. Pero es posible inclusive tener equipos de comunicación un poco más elaborados, un poco más caros, no se puede comprar en Ciudad del Este, digamos, pero sí se puede conseguir, que trabajen en el orden de los terabits por segundo. Es más, en laboratorio se está alcanzando velocidades del orden de los petabits por segundo. Y aquí podemos ver cómo se generó un cambio de paradigma muy importante. Hasta la década del 90, computar era lo rápido, era lo barato, y comunicar era lo lento y lo caro. Y sin embargo, con la llegada de Internet y el uso masivo de sistemas de comunicaciones ópticas, hoy es posible realizar comunicaciones, por ejemplo, a través de fibras ópticas del orden de los petabits por segundo, pero la electrónica quedó muy lenta y la frecuencia de clock no supera de unos pocos gigahertz. Así que estamos muchos órdenes de magnitud por debajo en nuestra capacidad de cómputo con respecto a nuestra capacidad de comunicación. Esto hizo que hoy computar sea el cuello de botella, o sea, la electrónica está muy lenta comparado con la velocidad con que podemos realizar comunicaciones ópticas. Creo que de esto ya hablé bastante en el semestre pasado cuando presenté muy brevemente todo el tema de las comunicaciones ópticas, y en aquella oportunidad, si mal no recuerdo, había comentado el tema del cuello de botella electrónico, o sea, el problema de que si bien yo tengo fibras ópticas que pueden transmitir petabits por segundo, en realidad no tengo una CPU que pueda generar esa cantidad de bits, dado que la CPU a lo sumo pueden trabajar en el orden de los gigahertz. Y por consiguiente necesitamos mecanismos especiales para poder aprovechar todo el ancho de banda disponible en las redes ópticas. Y habíamos visto en aquella oportunidad cómo lo que se hace es paralelizar la parte de computación para que muchos equipos vayan metiendo sus datos en forma multiplexada en una fibra óptica para poder aprovechar todo el ancho de banda que me da una fibra óptica. Todos recuerdan la clase de comunicaciones ópticas que di el semestre pasado, donde ya tocamos este tema, o necesito entrar en más detalles. Yo me acuerdo, profe. ¿Sí? Bueno, fantástico. Entonces sigo adelante y vamos al tema principal. Vamos a recordar que la esencia de un sistema de comunicaciones ópticas es, en el mundo IP tradicional, son los routers, pero en general una red se puede construir también con switches, y que un switch es básicamente un equipo que conecta N entradas con K salidas. Entonces es un equipo donde yo puedo decir que la señal que entra por aquí tiene que salir por acá o por acá, y en general es un equipo que conecta entradas con salidas. Eso es básicamente un switch. Los switches electrónicos que trabajan, digamos, utilizando al electrón como principal medio de procesamiento, de envío de la información, son muy conocidos. Me imagino que todos ustedes conocen switches electrónicos. El problema es que la electrónica es muy lenta, y por el problema del cuello de botella electrónica, entonces la tecnología actual busca construir switches en el dominio óptico, o sea, que trabajen directamente en el dominio óptico sin convertir la luz en corrientes eléctricas
y procurar hacer todo el procesamiento directamente en el mundo óptico. Entonces aparecen los sistemas de comunicaciones ópticos, donde el switch puede ser electro-óptico, es decir, convierte las señales ópticas a eléctricas, hace toda la conmutación en el mundo electrónico y luego pasa nuevamente a la parte óptica, en cuyo caso tenemos el problema del cuello de botella electrónica o la necesidad de paralizar muchísimo ese switch para que pueda atender a las velocidades con que puede transmitir una fibra óptica, o se puede construir switches totalmente ópticos, y acá podemos ver un clásico sistema de comunicación que tiene un multiplexador, en este caso usando Dense Wavelength Division Multiplexing, o sea, cientos de longitudes de onda diferentes que se utilizan para que se multiplexan y se envían todo a través de la misma fibra óptica. Por ejemplo, el multiplexador principal puede estar en Asunción y el demultiplexador principal en Ciudad del Este, pero como esta fibra pasa por Coronel Oviedo, en Coronel Oviedo puede haber un Optical Add-Drop Multiplexer que permite que algunos canales de voz o algunas señales queden en el camino, en este caso, en este ejemplo Coronel Oviedo, y que desde Coronel Oviedo se pueda transmitir algo en su camino a Ciudad del Este. Entonces aparecen todos estos equipos, los multiplexadores y demultiplexadores ópticos, el Optical Add-Drop Multiplexer y los switches que cada vez más comienzan a ser ópticos para poder construir redes ópticas altamente eficientes y rápidas que puedan de alguna manera sobrellevar el problema del cuello de botella electrónico, dado que la electrónica se volvió muy lenta, muy cara en general para las velocidades que hoy requieren las redes de comunicación. Entonces, estos switches se hacen principalmente en el mundo óptico, es decir, la luz que entra por una fibra óptica mediante pequeños espejos que se pueden controlar usando estos MEMS, estos Micro Electromechanical Systems. Entonces, acá pueden ver cómo se construye, y acá pueden ver, este es el ojo de una aguja, el tamaño que tienen estos espejos. Esto se hace típicamente de oro, porque la reflectividad del oro es muy muy buena. Entonces básicamente se mueven estos espejos de tal manera que la luz que entra por una fibra pega en el espejo, y el espejo es controlado de tal manera que esa luz pegue en el espejo de entrada donde tiene que salir y sale por la fibra óptica que tienes que salir. Entonces la luz que entra por una fibra sale por otra fibra, y la selección de cuál es la fibra por la que va a salir se hace moviendo estos espejitos que podemos ver aquí. Entonces acá podemos ver un diagrama de lo que podría ser este Optical Add-Drop Multiplexer, ¿sí? Acá tenemos el input, el output, el add y el drop, que permite entonces conectar cualquier entrada con cualquier salida utilizando estos espejos. Esto tiene la gran ventaja de que la señal de luz que está viajando se puede procesar en el mundo óptico sin necesidad de convertirlo al mundo electrónico y utilizar circuitos electrónicos para hacer la conmutación. Obviamente esto trae ciertas restricciones, como por ejemplo que si la luz que viene por esta fibra es, no sé, una luz roja, entonces los espejos no cambian la longitud de onda de la luz, y cuando sale la luz roja sigue siendo roja. Es decir, no tengo la capacidad de cambiar la longitud de onda de la señal que estoy transmitiendo, porque todo se hace en este mundo óptico, digamos. Desde luego que existen equipos que se conocen como conversores de longitud de onda, que pueden recibir la luz en una longitud de onda y luego retransmitir en otra longitud de onda diferente. Pero estos conversores de longitud de onda son muy muy caros
y en general se procura no usarlos o usarlos lo menos posible. De hecho, ya me tocó orientar algunas tesis doctorales, como la de el profesor Diego Pinto, donde justamente trabajamos con estos conversores de longitud de onda y analizamos cómo hacer para utilizar la menor cantidad de estos conversores de longitud de onda, porque resultan sumamente caros. Bueno, aquí vemos entonces que a menos que usemos estos conversores de longitud de onda, cuando solo uso espejitos para hacer la conmutación, o sea, el switching desde una entrada hasta una salida, tengo una limitación de la cual voy a volver a hablar, que es la limitación de que la longitud de onda que llega es la longitud que onda que sale, y no puedo cambiar de color la señal que se está transmitiendo. Recuerden que en una fibra óptica, cuando se usa Dense Wavelength Division Multiplexing, yo puedo tener cientos de colores diferentes de luz, representando cada uno prácticamente un canal de comunicación diferente, solamente que todos comparten la misma fibra óptica, los mismos equipos que están en el medio, etc. Aprovechando el enorme ancho de banda que tiene justamente la fibra óptica para poder transmitir grandes distancias y con atenuaciones muy bajas. Entonces, ¿qué ocurre? La International Telecommunication Union inicialmente definió que cuando se van a utilizar muchas frecuencias diferentes para transmitir, cuando voy a hacer Dense Wavelength Division Multiplexing, en general la separación entre un canal y otro debería ser de 50 GHz. Entonces todos los canales de una comunicación Dense Wavelength Division Multiplexing tienen un ancho de banda de 50 Hz. Lo que pasa es que en la práctica no todo lo que transmitimos requiere 50 GHz. Muchas veces yo quiero transmitir apenas 10 GHz o 1 GHz. Y entonces necesito utilizar este canal de 50 GHz para transmitir la cantidad de información que necesito. Acá podemos ver la utilización que se les da en 4 canales diferentes, ¿sí? El uso de la frecuencia. Lo que está en azul es lo que de verdad uso. Las líneas verticales que vemos acá es la separación entre un canal y otro, y la parte blanca es frecuencia disponible, o sea, un recurso que tenemos para comunicación, pero que no uso, es porque no necesito. Como pueden ver, cuando el ancho de banda es de 50 GHz, en ese caso, en las redes tradicionales, puede haber un importante desperdicio de ancho de banda debido a que no todas las comunicaciones requieren 50 GHz. 50 GHz es un ancho de banda muy grande ya, que no siempre hace falta. A raíz de la ineficiencia que tienen estos modelos más tradicionales, se generó un nuevo estándar y se propuso lo que hoy se conoce como Elastic Optical Network, ¿sí? O redes ópticas elásticas. ¿Elásticas en qué sentido? En el sentido de que yo puedo utilizar anchos de banda más pequeños o más grandes. Y se regularizó que cada canal va a tener un ancho de banda de 12,5 GHz en vez de 50 GHz. Esto es lo que se llama el frequency slot, o el pedazo de frecuencia que se le va a asignar a una comunicación. Sin embargo, si alguien quiere usar 25, no hay ningún problema, simplemente puede agarrar 2 canales de 12,5 y tener 25. Y si necesita 50, tampoco hay problema, agarra 4 canales de 12,5 y tiene un canal de 50 GHz. Obviamente esto hace que no haya estas ineficiencias de frecuencia que no se usan. Y como pueden ver,
Entonces acá, si se utilizan correctamente estos canales de comunicación más finos que llamamos frequency slot, tengo o libero mayor cantidad de ancho de banda, que es lo que se muestra aquí con la flechita, que voy a poder usar para otras comunicaciones o para lo que pueda necesitar. La ventaja de esta propuesta de utilizar redes ópticas elásticas es que yo voy a usar pedazos de 12,5 GHz en la cantidad que yo necesite. Pero miren ustedes que si yo voy a utilizar en la cantidad que yo necesito, si yo necesito 50 GHz, no me sirve que me den 12,5 acá abajo, 12,5 en el medio, 12,5 allá arriba y que esté todo sin conectarse. Yo necesito que los 50 GHz estén todos juntos. Entonces aquí aparece otra restricción muy importante para las redes ópticas elásticas, que es el hecho de que cuando alguien pide un ancho de banda, todas las frecuencias que le son asignadas tienen que estar pegadas unas al lado del otro. No pueden ser salteadas, tienen que estar todas juntas para que en conjunto conformen un único canal de comunicación y se pueda transmitir con el ancho de banda asignado, ¿sí? Esto es lo que permite generar lo que se llama la distribución flexible del espectro, es decir, minimizar este desperdicio de ancho de banda y aprovechar al máximo el ancho de banda, que es un recurso importantísimo para lograr buenas comunicaciones. Entonces, de lo que se trata este trabajo es de ver cuál es la mejor manera de aprovechar estas redes elásticas que hoy se están implementando ya comercialmente para poder transmitir la mayor cantidad de información posible utilizando los mismos recursos existentes, es decir, fibras ópticas, equipos, multiplexores, drop multiplexer, switches, etc. Esa es la idea principal entonces de este trabajo. Veamos entonces el primer problema que tiene que ser resuelto en una red óptica, que es el problema RSA, conocido también como Routing and Spectrum Assignment, o sea, asignación del espectro y ruteo. Y aquí hay un tema sumamente importante. Cuando en una red IP tradicional yo quiero transmitir desde un origen a un destino, utilizo un algoritmo, como por ejemplo el algoritmo Shortest Path de Dijkstra, para encontrar el camino que me lleva del origen al destino. Encontrado el camino, ¿sí? Si todos los routers saben qué hacer en ese camino, el paquete sale del origen y llega al destino. No necesito nada más que conocer el camino de origen a destino para que el paquete llegue a destino. Sin embargo, en una red óptica no basta con conocer el camino por donde yo quiero que pase mi información para ir de un origen hasta un destino. Además, tengo que definir qué color de luz va a usar, o sea, qué frequency slot le voy a asignar y que efectivamente ese frequency slot que le voy a asignar esté libre desde mi origen hasta mi destino. Porque acuérdense que a menos que use conversores de longitud de onda, que son muy caros y que casi no se usa, yo necesito que el color de luz que salió del origen pueda viajar a través de toda la red para llegar al destino. Entonces, por ejemplo, si para llegar de A a D tengo que pasar por B y por C, como se muestra aquí en esta figura, entonces, si sale un color de luz, por ejemplo, rojo de A a B, pero entre B y C ya se usa ese color, entonces voy a tener una colisión y la información que sale de A no va a poder llegar hasta D, porque ese color de luz se usa entre B y C, que es parte del camino. Entonces, para que la información que sale de A llegue a D,
no basta con encontrar que este es el camino óptimo. Además, tengo que encontrar cuál es el frequency slot, o sea, a qué frecuencia portadora voy a poder transmitir la señal para que pueda llegar hasta el destino. Entonces, acá podemos ver las tres líneas que hay, ¿sí? Que en este ejemplo se llama línea 1, línea 2 y línea 3. Y acá podemos ver 10 frequency slots y cómo se usan los frequency slots en estos casos. Acá podemos ver de que si yo quiero transmitir de A hasta D, a pesar de que hay bastante ancho de banda que no se usa, no es posible encontrar ningún color de luz, ningún frequency slot que tenga vacío los tres enlaces para que yo pueda mandar información de A a B. Yo no uso todo el ancho de banda que tengo, pero aún así no puedo transmitir de A a D porque no hay ningún frequency slot que esté libre y que si sale de A pueda llegar a B. ¿Se entiende el ejemplo? Acá tengo las tres líneas y lo que está pintado de, no sé qué color es esto, gris, o el color que quieran, verde, son los frequency slots que se están usando en esa línea, y lo que está blanco es lo que no se usa. Acá podemos ver un ejemplo de frequency slots contiguos, o sea, frecuencias que están una al lado de otras y que podría ser usada por la línea 2. Y acá podemos ver frequency slots que son continuos, es decir, que pueden pasar a través, en este caso, de la línea 1 y también de la línea 2 sin generar ningún tipo de problema, sin generar ningún tipo de colisión. En resumen, cuando yo quiero hacer un ruteo en una red tradicional IP, encuentro el camino óptimo y tengo resuelto mi problema. Sin embargo, en una red óptica, además de encontrar el camino, tengo que encontrar cuál es la frecuencia con la cual voy a transmitir. Es decir, cuál es el frequency slot que está libre desde el origen hasta el destino por todo el camino por donde tiene que pasar ese rayo de luz, de tal manera de que llegue correctamente al destino. Esto lleva a que el problema de ruteo en redes ópticas sea bastante más complicado que el problema de ruteo en redes IP, y que el ruteo que se vaya a proponer para una red óptica necesite atender a al menos tres restricciones muy importantes, que son la restricción de continuidad de la longitud de onda, es decir, si sale rojo, tiene que poder viajar rojo todo el camino hasta llegar al destino. No puedo cambiar el color de la luz en el medio. La restricción de contigüidad, o sea, de que sean continuos los frequency slots del espectro que voy a utilizar. O sea, si yo necesito hacer una comunicación que requiere 50 GHz, necesito entonces 4 slots de 12,5 GHz que estén pegaditos entre sí. No me sirven espectros salteados. Las frecuencias tienen que ser, o los canales, los frequency slots, tienen que ser contiguos, es decir, uno al lado de otro, como se muestra aquí. Y la tercera y última restricción es el concepto de continuidad, es decir, hay que evitar el conflicto espectral. Si yo uso un color para un enlace, ninguna otra comunicación puede usar ese mismo color, porque el receptor no va a poder diferenciar. Si llega señales a la misma frecuencia, no va a poder diferenciar una señal de la otra. Entonces necesariamente hay que usar colores diferentes y evitar el conflicto espectral, es decir, evitar que dos comunicaciones diferentes usen el mismo color de luz al viajar por un mismo canal, por una misma fibra óptica. Preguntas sobre las tres restricciones
que hacen más complejo un proceso de routing en una red óptica, ¿o se entendió bien? Se entendió, profe. Se entendió. ¿Todo bien? Se entendió, profe. Bueno, sigo adelante entonces. Muy bien. El tema entonces que vamos a tratar es cómo hacemos para administrar el espectro electromagnético de tal manera que cuando viene una nueva solicitud que quiere ir de un origen A a un destino D, pero tiene que pasar por equipos intermedios como B y C, ¿cómo puedo hacer para administrar correctamente el espectro para lograr ese objetivo? Digamos que yo estos tres enlaces que llamé link 1, 2 y 3 lo estoy usando de la manera que se muestra esta primera figura que está acá arriba, ¿sí? Estos son los 10 frequency slots y acá podemos ver qué frequency slots se usan en el link 1, en el link 2 y en el link 3. Ahora me llega un pedido de comunicación desde A hasta B de, por ejemplo, un frequency slot o dos frequency slots, ¿sí? Miren ustedes que no puedo usar el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Ningún frequency slot está totalmente libre de tal manera de que si yo transmito con ese color desde A pueda llegar a D. Es decir, los 10 frequency slots están, aunque sea parcialmente, siendo utilizados. Por lo tanto, a pesar de que tengo un montón de ancho de banda disponible aquí, si A quiere transmitir algo a D, yo le tengo que decir, no es posible encontrar un camino. Es decir, voy a tener una petición bloqueada. Voy a tener un cliente que quiere hacer una comunicación a quien yo le voy a decir, no puedo atender tu solicitud, no puedo hacer la comunicación. Pero tengo un montón de ancho de banda, como pueden ver, disponible, que son estos blanquitos que se ven acá que no se usan. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un proceso de defragmentación del espectro. Es decir, en vez de tener pedacitos de ancho de banda liberados, puedo estos dos time slots moverlos aquí y este uno al siguiente y este uno al siguiente, y de esa manera usar todos los frequency slots pegaditos, dejando libres los índices más altos de frequency slots, de tal manera de que si hay una nueva petición de uno o dos time slots, entonces yo igual voy a poder comunicar de A a D, porque acá pueden ver que en todos estos frequency slots yo tengo libertad de poder hacer una comunicación usando los links 1, 2 y 3. Entonces, gracias a este proceso de fragmentación, que no es otra cosa que mover o dejar de transmitir en una dada frecuencia, ir a transmitir a otra frecuencia, puedo procurar usar la mayor cantidad de frecuencias pegaditas, de tal manera que las que no use sean a su vez contiguas y continuas, de tal manera que si llega una nueva comunicación sea muy fácil de establecer la comunicación. Acá podemos ver que esta misma comunicación, después de la defragmentación, utilizó solamente 5 time slots y dejó 5 libres para cualquier eventual solicitud de comunicación que pueda haber en la red. Entonces, la defragmentación es un proceso muy importante en las redes ópticas para aprovechar todo el ancho de banda disponible y para que cuando me llega una nueva petición, yo pueda atender esta nueva petición. Básicamente, este proceso de defragmentación del espectro electromagnético se puede hacer de dos formas: de forma proactiva y de forma reactiva. ¿Qué significa de forma proactiva? Yo veo que la comunicación que estoy haciendo está defragmentada, aplico un algoritmo de fragmentación, o sea, comienzo a mudar los time slots
para generar esto, para que cuando venga una nueva comunicación yo lo pueda atender inmediatamente. Yo no espero que venga el pedido para resolver el problema. Yo ya defragmento todo lo que pueda, aprovechando el tiempo de CPU y el hecho de que no tengo todavía un pedido para que mi red esté preparada para atender solicitudes, porque yo aproveché ese tiempo para hacer defragmentación. A eso se llama defragmentación proactiva. En contrapartida, en algunos casos o en algunas implementaciones se pretende hacer una defragmentación reactiva. ¿Qué significa reactiva? No hacer nada a menos que haya un problema. ¿Para qué yo voy a reordenar el espectro, el uso del espectro electromagnético, si a lo mejor hasta que llega la nueva solicitud ya algún cliente deja de usar? Y entonces, de todas maneras, mi trabajo no va a servir para nada. ¿Para qué voy a estar forzando mi equipo, corriendo algoritmos, si es que igual tengo suficiente recurso y puedo atender a la solicitud? Entonces, la propuesta reactiva es no hacer nada a menos que llegue una solicitud que no se pueda atender. Entonces, en vez de bloquear esa solicitud, se le hace esperar un ratito y se ve si se puede ordenar para que pueda entrar esa solicitud. Si puede entrar, el problema está resuelto, y si no puede entrar, ya no hay nada que hacer, queda bloqueado. Esto se llama entonces defragmentación reactiva. Algunos están a favor de la defragmentación proactiva, o sea, no esperes que haya un problema, busca ya la solución para que no haya luego problema. Otros dicen que en la mayoría de las redes, como tienen recursos de más, es un trabajo que la mayor parte de las veces se vuelve inútil, y en estas redes que están con exceso de recursos es suficiente con hacer una defragmentación reactiva. ¿Preguntas y consultas sobre el concepto de defragmentación del espectro? Yo te iba a preguntar, profe, justamente eso que aclaraste al final. O sea, conviene obviamente si tenés más prestados, o sea, si tus equipos son, digamos, más potentes de lo que el trabajo exige, entonces siempre reactiva sería la elegida. A ver, si yo tengo muchos recursos, realmente, ¿para qué me voy a preocupar de hacer mucha defragmentación? Total, tengo recursos de sobra, entonces ni me preocupo tanto. Ahora, si estoy siempre al límite, yo no quiero perder cliente, y en vez de decirle al cliente no puedo establecer tu comunicación, voy a aplicar la reactiva y voy a procurar ordenar lo mejor que puedo para poder completar la comunicación, para poder cobrar, digamos, porque si no completo la comunicación, obviamente no puedo cobrar por un trabajo que no hice. Entonces vamos a ver enseguida cuándo y cómo uno es mejor o el otro es mejor y por qué, ¿sí? Pero básicamente es bastante intuitivo lo de que si tengo muchos recursos, posiblemente con la reactiva alcance. Si tengo pocos recursos, bueno, más vale que procure usar lo mejor posible, porque en cualquier momento me quedo corto y voy a tener un cliente insatisfecho. ¿A qué les hace recordar este tema de la defragmentación del espectro? Posiblemente ustedes ya estudiaron defragmentación, pero de otro recurso. Del disco. ¿Perdón? No escuché. Del disco duro. Por ejemplo, la memoria también se defragmenta, y por el mismo motivo, ¿sí? Es mejor tener un montón de espacio libre junto en disco, en memoria RAM, en SSD, lo que sea. Entonces, los sistemas operativos en general o los administradores de disco usan también este concepto de fragmentación. O sea, en realidad la defragmentación es algo bastante conocido porque hace muchos años lo usamos en el diseño de computadoras. Lo nuevo es que ahora necesitamos un algoritmo de defragmentación para el espectro electromagnético cuando trabajamos con redes ópticas.
Esa es la novedad, digamos, de esta tecnología que está entrando muy fuerte en el mercado comercial hoy en día. Muy bien. Y ahora podemos entender cómo funciona esto. Digamos que tengo tres nodos A, B y C que tienen nodos entre sí y que están en el estado inicial que vemos arriba, aquí. Podemos ver que A utiliza la comunicación, A comunica entre B y C y entre C y A. Acá tengo una comunicación E, que es una comunicación entre A y B, y acá tenemos 5 frequency slots y cada colorcito representa una comunicación correspondiente. Acá podemos ver el estado. Si no se defragmenta, pueden ver que no hay ningún frequency slot totalmente disponible en las tres líneas. Y abajo podemos ver que se puede defragmentar, o sea, mover inteligentemente. Inclusive miren ustedes que la comunicación de 2 es una comunicación de B a A que se hace a través de C arriba. Entonces, para ahorrar el uso del recurso frequency slot, abajo, en vez de utilizar una comunicación de B a C y otra de C a A para transmitir de B a A, miren que simplemente se comunica entre A y B. Entonces, estos dos cuadraditos de 2 se convierten en uno solo acá. El resto simplemente se movió de lugar. Y miren ustedes cómo, después de la defragmentación, los frequency slot 4 y 5 quedaron totalmente liberados para cualquier comunicación nueva que pueda aparecer. Entonces, básicamente, la defragmentación ayuda a encontrar estos espacios continuos y contiguos, ya apliqué la diferencia entre ambos términos, para facilitar la llegada de futuros pedidos. Y esta defragmentación se puede hacer, por ejemplo, cuando ocurren ciertos thresholds, digamos cuando la red está comenzando a quedar defragmentada, o simplemente el algoritmo de defragmentación se puede correr periódicamente, por ejemplo, una vez cada media hora o cada 3 horas, y ir de esa manera manteniendo la red. Este es un ejemplo de lo que sería una defragmentación proactiva. Aquí yo liberé espacios contiguos y continuos sin esperar de que llegue el pedido, apenas para estar en condiciones de atender cualquier pedido futuro. Un concepto muy importante que quiero mencionar es el RSA, el Routing and Spectrum Allocation Problem, que ya mencioné, pero que además de encontrar el camino óptimo y asignar el espectro, además de eso, que lo haga considerando el concepto de fragmentación. O sea, que el algoritmo RSA que voy a utilizar sepa resolver problemas de fragmentación y no vaya asignando longitudes de onda apenas porque está disponible, sino que lo haga intentando minimizar los problemas de fragmentación. Entonces, de alguna manera, le tenemos que poner a este algoritmo RSA que nos permite hacer ruteos en el mundo óptico, la inteligencia necesaria como para evitar el problema de fragmentación. A estos algoritmos RSA que también intentan resolver el problema de fragmentación se les llama FARSA, por Fragmentation Aware Routing and Spectrum Allocation. Entonces, el verdadero algoritmo RSA para redes un poco más complejas es un algoritmo que sí tiene en cuenta el problema de fragmentación y que no se limita simplemente a encontrar el camino más corto y a encontrar una longitud de onda que pueda llegar de origen a destino, sino que tiene que asignar aquella que genere la menor fragmentación posible.
Acá podemos ver cómo funciona una defragmentación reactiva. Van llegando los pedidos y mientras no haya problema, la defragmentación reactiva no hace nada. Acá podemos ver que en este instante de tiempo tercero hubo un bloqueo, o sea, vino un pedido que no se pudo atender. Ahí se corre el algoritmo reactivo, se le encuentra lugar para esa solicitud y la red continúa. Acá volvió a haber un bloqueo y entonces se tuvo que volver a correr el algoritmo para poder atender a esa solicitud. Y la siguiente solicitud no generó bloqueo, entonces no se hace nada. Entonces, acá podemos ver que el algoritmo de fragmentación reactiva solo actúa cuando hay un problema, o sea, cuando de verdad hay una comunicación que si no hago algo no se va a completar y entonces voy a tener un cliente insatisfecho o voy a dejar de cobrar por esa comunicación y entonces me preocupo de la defragmentación. Si no, no se hace nada. Básicamente en eso consiste la defragmentación reactiva. Y acá podemos ver cómo funciona la defragmentación reactiva. Esta es la situación original y yo quiero transmitir desde A hasta B utilizando 3 time slots contiguos, ¿sí? Tienen que estar uno al lado de otro. Miren ustedes que si yo quiero transmitir de A a B, no hay 3 porque 4 de los 5 time slots se están usando. Y si quiero transmitir de A a B a través de C, tampoco tengo 3 acá. Entonces se tuvo que hacer todo un recálculo para hacer entrar estos 3 time slots que me pidió el cliente nuevo que quiere comunicar entre A y B. Y entonces, ¿qué se hizo? Acá se usa una comunicación de A a B y de B a C para transmitir entre A y C. Entonces, estas dos se colapsó en una única comunicación entre A y C. Estos dos no se tocaron, este G no se tocó, estas dos F no se tocaron, esta B no se tocó. Para poder liberar el espacio que necesito, esta comunicación E, que es entre A y B, se envió a través de C, entonces va de A a C y de C a B, para poder liberar esto. Y entonces acá tengo, como liberé A y liberé E, tengo acá 3 time slots que están uno al lado de otro y entonces esta nueva demanda puede entrar acá y puedo atender esta nueva demanda. Entonces, el algoritmo RSA, que va a hacer el ruteo y la asignación de longitud de onda, tiene que conocer el estado de fragmentación, realizar estos movimientos de pasar los canales de un time slot a otro o de una ruta a otra ruta para resolver el problema y poder atender la solicitud del nuevo cliente. Así trabajan estos algoritmos de fragmentación reactiva. Muy bien, ¿qué fue lo que hicimos entonces en este trabajo? Analizamos el estado del arte, o sea, leímos todos los papers que trataban o que presentaban algoritmos de defragmentación con interés comercial y encontramos que todos estos algoritmos que están acá presentaban algoritmos proactivos, los que están acá presentaban algoritmos reactivos. Estos algoritmos que están acá permitían reruteo, o sea, dejar de usar una ruta y mandar por una ruta alternativa para liberar la ruta que necesito para otra cosa. Y estos algoritmos que están en la última línea, como ven, no permiten el reruteo. O sea, se puede cambiar el time slot, pero no se puede usar una fibra óptica diferente a la que se estaba usando. Entonces, analizamos la literatura, leímos todos los algoritmos de fragmentación que hay, hicimos un simulador para plantear y entender cómo funcionaban cada uno de estos algoritmos. Lo que ven aquí entre corchete es la referencia al artículo donde se explica ese algoritmo en particular. Una vez que conocimos todos los algoritmos del estado del arte, pasamos a construir
una taxonomía, es decir, clasificamos a todos los algoritmos de defragmentación conforme a sus características. Los clasificamos primero en proactivos y reactivos, después en fragmentation aware o no fragmentation aware, los que permiten reruteo o no permiten reruteos, los que son disruptivos o no son disruptivos, y así por delante construimos esta taxonomía. ¿Qué significa una taxonomía? Una clasificación completa considerando todos los aspectos posibles de todos los artículos científicos que encontramos que presentaban algoritmos de fragmentación. Entonces, el primer trabajo fue conocer qué había en esta área y hacer esta clasificación completa de todos los artículos que encontramos publicados sobre el tema de fragmentación. El siguiente trabajo fue intentar ver qué hacía el algoritmo o cada uno de estos algoritmos sobre un caso práctico. Entonces acá vemos un ejemplo y un ejemplo de cómo se puede hacer la defragmentación. Y con estos ejemplos intentamos entender cómo funciona cada uno de los algoritmos del estado del arte. El siguiente paso fue implementar todos esos algoritmos en un simulador y ver, este es el estado inicial en que se encuentra la comunicación de los tres enlaces para el ejemplo simple que vemos acá, ¿sí? Este es el estado inicial y luego vimos para cada algoritmo qué hacía el algoritmo, ¿sí? Qué hacía el algoritmo greedy, qué hacía el algoritmo before speed y así por delante. Implementamos cada algoritmo y vimos este estado inicial, si aplico este algoritmo deja así, si aplico este algoritmo deja así, y fuimos aplicando cada uno de los algoritmos para ver en este ejemplo chiquito qué hacía y para entender cómo funcionaba cada uno de estos algoritmos. Acá podemos ver 7 algoritmos, acá podemos ver que hacen 8 algoritmos adicionales y acá podemos ver 8 algoritmos más. Como pueden ver ustedes, varias docenas de algoritmos fueron analizados con este ejemplo chiquitito. Una vez que entendimos cómo funciona cada uno de esos algoritmos, nos preguntamos cómo vamos a comparar lo que hace un algoritmo con otro para decir que un algoritmo es mejor que otro. O sea, vamos a hacer simulaciones con redes reales, asumiendo unos ciertos pedidos, pero ¿qué vamos a comparar? Entonces decidimos considerar estas 3 métricas de desempeño. La primera y la más importante es la probabilidad de bloqueo, es decir, de cada 100 solicitudes de servicio que recibe la red, ¿cuántas no pueden ser atendidas? Obviamente yo quiero que la probabilidad de bloqueo idealmente tienda a 0, o sea que si tengo 100 pedidos, poder atender los 100, entonces la probabilidad de bloqueo es de 0 sobre 100, ¿sí? Y el peor caso es no poder atender ningún pedido, lo cual no debería ocurrir nunca, porque si no, ¿para qué está la red? Entonces, el principal parámetro para decir que un algoritmo mejor que otro fue para nosotros comparar cuántas solicitudes de clientes son correctamente atendidas. O, lo que es lo mismo, minimizar esta probabilidad de bloqueo experimental en la simulación. El segundo concepto, el segundo parámetro que utilizamos fue la entropía, que mide la cantidad de veces que los canales pasan de vacío a lleno o de lleno a vacío. Acá, por ejemplo, podemos ver que cambia de vacío a lleno, de lleno a vacío, vacío a lleno, lleno a vacío. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambios en 8 time slots. Acá, en cambio, la defragmentación es mucho mejor, apenas tengo un cambio. Entonces, la entropía es más baja aquí que aquí, y digo entonces que esto es mejor. Cuando menor es la entropía, mejor es.
De hecho, recordarán en física que la entropía justamente es una medida de desorden. Entonces, este fue el segundo parámetro que utilizamos. Y el tercer parámetro que utilizamos es el Bandwidth Fragmentation Ratio, que es básicamente el cociente entre la mayor cantidad de frequency slot continuos que tenemos dividido el número total de frequency slot que tenemos. En este caso, el BFR es de 2 dividido 8, y en este otro caso, ¿sí? Moviendo este acá, podemos ver que en este caso es de 4 sobre 8. Entonces, obviamente, este segundo caso está menos fragmentado que este. Porque si viene un pedido de 3 o de 4 frequency slot continuos, este caso lo va a poder atender, pero aquí voy a tener un problema y no voy a poder atender. Entonces, teníamos los algoritmos implementados, teníamos las métricas de desempeño y el siguiente caso era generar un espacio experimental para poder comparar los algoritmos y decir cuál es el mejor. Aquí podemos ver las simulaciones que se hicieron y se puede ver que en general, cuando la carga es baja, o sea, cuando hay muchos recursos, ¿sí? Los algoritmos proactivos son los mejores. Sin embargo, cuando la carga es muy alta y muy dinámica, los algoritmos proactivos son los mejores. Porque como el tráfico se mueve demasiado, en realidad, y hay muy alta carga, no hay luego cómo mover, digamos, las comunicaciones de un lugar a otro. Entonces, muy poco puede hacer el algoritmo proactivo y el algoritmo reactivo termina siendo ventajoso frente al proactivo. Aquí podemos ver simulaciones que se han hecho de vuelta en baja carga y en alta carga con los algoritmos proactivos, ¿sí? Considerando la entropía, y se puede ver que ocurrió algo que nos llamó mucho la atención, que aunque uno optimice la entropía, no por eso uno minimiza la probabilidad de bloqueo, que es lo que al final le importa al proveedor, porque de eso depende lo que cobra. Así que encontramos que si bien la entropía es un parámetro que nos da una idea de qué solución puede ser mejor que otra y que puede ser usado como en el algoritmo para elegir entre posibles alternativas, en realidad no me asegura una buena probabilidad de bloqueo. Así que le dimos una menor importancia a la entropía. Y algo muy parecido pasó con el BFR, con el Bandwidth Fragmentation Ratio, que de vuelta no se correlacionaba muy fuertemente con la probabilidad de bloqueo. Es decir, yo puedo tener muy buenos valores de Bandwidth Fragmentation Ratio, pero eso no me asegura de que voy a tener una probabilidad de bloqueo realmente baja. Así que al final de las 3 métricas estudiadas decidimos que efectivamente la probabilidad de bloqueo era definitivamente la más importante para poder comparar algoritmos y decir cuál es el mejor. La pregunta que nos hicimos entonces es, habiendo hecho todas estas simulaciones en diferentes contextos, con carga baja, alta, más tiempo, menos tiempo, etcétera, ¿será que podemos hacer algo mejor que cualquiera de las docenas de algoritmos que les mostré, que hemos estudiado y que estaban presentes en el estado del arte? ¿Será que podemos mejorar o no? Y la idea que se nos vino a la cabeza es que si la carga es baja, conviene que sea proactivo. Si la carga es alta, conviene que sea reactivo. Pero los algoritmos de la literatura o son reactivos o son proactivos. O sea que en un escenario realmente cambiante y dinámico, no aprovechaba esta situación. Entonces lo que hicimos en este trabajo es proponer un algoritmo de fragmentación
proactivo-reactivo. Que sea proactivo cuando conviene ser proactivo, es decir, en baja carga, y que sea reactivo cuando conviene ser reactivo, es decir, cuando un umbral de utilización indica que ya no tiene sentido ser proactivo. Entonces, básicamente, como pueden ver, el algoritmo lo que hace es recibe un pedido, ve si lo puede atender, si lo puede atender no hay problema. En general, procura ser proactivo si se cumple un cierto threshold, y si no, es reactivo y va resolviendo los problemas a medida que ocurre. Entonces, el aporte principal de este trabajo, de esta tesis, fue combinar los mejores métodos proactivo y reactivo en un único algoritmo que pueda ser mejor que cualquier algoritmo del estado del arte. Acá podemos ver la parte del algoritmo que implementa la parte proactiva. Acá podemos ver la parte del algoritmo que implementa la parte reactiva, la parte reactiva y la parte proactiva, ¿sí? Mayores detalles pueden ver en el paper, no voy a entrar en muchos detalles porque se me está acabando la hora, pero sí quiero mostrarles el experimento que se hizo. Agarramos la famosa red de la National Science Foundation porque sus datos son ampliamente conocidos en la literatura, y utilizamos un simulador de redes ópticas que se llama EONS. Generamos un tráfico dinámico, o sea, cada time slot pasaba algo, donde cada enlace era una fibra óptica que podía soportar 352 frequency slots, o colores diferentes, digamos, usando Wavelength Division Multiplexing, y cada frequency slot tenía un ancho de banda de 12,5 GHz, que es lo habitual, de hecho, en redes elásticas. Las demandas se hicieron con orígenes y destinos aleatorios, o sea, desde cualquier origen hasta cualquier destino, y fueron generados utilizando una función de distribución de probabilidad de Poisson. Entonces, se generó un escenario donde ocurrían cosas en cada time slot, se generaban demandas de tráfico, y cada una de esas demandas duraba una cierta cantidad de tiempo, y se veía qué pasaba en la red y cómo cada algoritmo manejaba la red, ya sean los proactivos, los reactivos, etcétera. Y la simulación se hizo por 1000 unidades de tiempo, o sea, el eje tiempo tenía 1000 acontecimientos que ocurrían en el medio, básicamente. Con estas simulaciones se hizo un análisis de carga, considerando baja carga, 220 Erlang, o alta carga, con tiempos de vida del 50% del tiempo total de simulación, que, como los dije, era 1000 unidades de tiempo, ¿sí? Y un ancho de banda heterogéneo que variaba entre 2 y 12 frequency slots. También se hizo un análisis de cómo afectaba el tiempo de vida de las comunicaciones, considerando tiempos de vida bajos, del orden de 10% del tiempo de simulación, y tan altos como 90% del tiempo de simulación, con carga de tráfico de 300 Erlang y ancho de banda siempre heterogéneo. Y un análisis de ancho de banda diferentes, con un ancho de banda heterogéneo, y también para el caso homogéneo con un tráfico de 300 Erlang y un tiempo de vida de aproximadamente 40% del tiempo de simulación. O sea, se construyeron escenarios donde el tráfico llegaba y también el tráfico que terminaba de usarse desaparecía, para ver cómo trabajaban todos los algoritmos y cómo se comparaba con el nuevo algoritmo reactivo-proactivo que hemos propuesto. Aquí pueden ver el resultado más importante obtenido al comparar todos los algoritmos. Acá podemos ver todos los algoritmos en diferentes contextos. Acá podemos ver en la probabilidad de bloqueo y la entropía,
Para hacer corta la historia, este es el algoritmo que nosotros propusimos, el reactivo proactivo, y podemos ver que en probabilidad de bloqueo es claramente mejor que ningún otro algoritmo del estado del arte. Como dijimos, la entropía al final vimos que no era tan relevante. De todas maneras, también analizamos el BFR y el tiempo de cálculo que se requería para poder computar la solución adecuada, y vimos que el algoritmo que nosotros hemos propuesto era uno de los más rápidos al final, uno de los mejores también al considerar el tiempo. Así que obtuvimos un resultado fantástico, porque acá podemos ver el algoritmo que hemos propuesto, que es el que tiene la menor probabilidad de bloqueo comparado con los demás algoritmos del estado del arte, y con un tiempo de cómputo considerablemente menor que el promedio de los demás algoritmos. Entonces concluimos que el algoritmo que hemos diseñado, el Proactive Reactive Defragmentation Algorithm, presenta un promedio menor de valores de probabilidad de bloqueo con muy buenos tiempos de cómputo, por lo que creemos que puede ser un aporte relevante en el mundo de la fragmentación de las redes ópticas. Para ir cerrando, los principales aportes y conclusiones de este trabajo que tuve el honor de presentarles en la clase de hoy fueron un análisis detallado del estado del arte en el área de fragmentación del espectro electromagnético en comunicaciones ópticas, específicamente cuando se utiliza redes elásticas sobre canales de comunicaciones basados en fibra óptica. Desarrollamos y propusimos un nuevo algoritmo, el Proactive Reactive Defragmentation Algorithm, que resultó ser muy prometedor y de hecho fue el que obtuvo las menores probabilidades de bloqueo comparado con cualquier otro algoritmo del estado del arte. Mencionar que tratar la defragmentación es vital en el problema de ruteo y asignación de longitudes de onda en el mundo óptico, y hacerlo correctamente es vital para poder aprovechar las nuevas redes ópticas que se están implementando en todo el mundo. Inclusive en nuestro país cada vez tenemos más redes ópticas, más fibras ópticas que tenemos que saber aprovechar al máximo, y para eso el viejo algoritmo de Dijkstra para ruteo IP ya no alcanza. Necesitamos poder hacer RSA, inclusive Fragmentation Aware. El tiempo de vida de las conexiones afecta considerablemente a los algoritmos proactivos, porque si la conexión dura muy poco, no da tiempo ni siquiera de encontrar una configuración mejor. Entonces es algo que debe ser considerado. Y finalmente, mencionar que como trabajo futuro se espera analizar algoritmos de fragmentación no disruptivos, es decir, que no pueden cambiar el ruteo, y ver si en esos casos también encontramos mejoras importantes. Bueno, básicamente este es el trabajo que nos valió el premio Fabio Neri Best Paper Award de la editorial Elsevier, que con mucho orgullo comparto con ustedes, en la esperanza de que algunos de ustedes se animen a hacer esta clase de tesis y podamos, como paraguayos, seguir publicando trabajos científicos a nivel internacional y ganando premios de las editoriales más prestigiosas en nuestra especialidad. ¿Preguntas, consultas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, lo último que haría es llamar nuevamente la lista por si alguno de los ausentes está presente. Profe, yo sí te quería preguntar algo. ¿Cómo no? Adelante, Griselda. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer este trabajo? Algo más de un año.
Es súper complejo, se ve súper complejo, pero genial. Realmente, felicitaciones, profe. Gracias, Genial el gracias. trabajo. La verdad que estoy muy orgulloso de que podamos hacer este tipo de trabajos y estoy seguro que ustedes también lo pueden hacer. De todas maneras, es un trabajo duro, como se puede ver aquí, ¿sí? Fue un trabajo que requirió un año de dedicación casi completa a hacer el trabajo. No era alguien que trabajaba 8 horas al día y que a la noche media hora se ponía a leer un paper y que trabajaba, no sé, sábado mañana. Es alguien que de verdad le dedicó su esfuerzo a la tesis. Bueno, queda la invitación hecha. Espero tener el honor de poder orientar este tipo de tesis con alguno de ustedes. Permítanme volver a llamar la lista antes de cerrar la clase de hoy. Tal Profe, vez ya puedo dejar de grabar. Sí, adelante. si alguien está interesado en usar este algoritmo, por ejemplo, ¿es libre o tiene que pagar algo? Es un artículo científico libre, o sea que no está patentado el algoritmo como para que nos tengan que pagar algo. El que quiere usar va a tener que codificar o nos escribe y nos pregunta cuánto cuesta que ustedes nos hagan el trabajo, pero en principio no está protegido por patente. Entonces el que quiere puede usar. O sea, si la pregunta es, ¿vamos a ganar mucha plata por haber hecho un trabajo científico como el que le acabo de mostrar? La respuesta es no. La plata no viene así para los que hacemos trabajo científico. Está bien, profe. Eh, Oye, llamo la lista solo de los que tengo ausentes, ¿sí? Ana María Mena está. Claramente no. Fabricio Paiva me pareció que entró. Fabricio Paiva está. presente, profe. En ese caso, todos los demás están presentes. Así que doy por terminada la clase de hoy. No sé si alguien... Ya puedo dejar de grabar entonces, ¿sí? Y en todo caso, si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, con mucho gusto. A ver, detener grabación. Ya creo que tuve la grabación. Ya no se está grabando, así que pueden decir lo que quieran, preguntar lo que quieran. Y si no hay consultas ni preguntas, me estaría despidiendo. Profe, yo quiero hacer una consulta, no quiero robar más tiempo a los compañeros, porque no entendí Adelante. una parte de eso. Ya tienen todo presente, así que el que quiere desconectarse ya se puede desconectar. Ya no se está grabando. Yo me quedo para charlar con los que quieran charlar, preguntar, comentar las cosas. Adelante, te escucho, Seba. Profe, viste que cuando explicaste la defragmentación proactiva dijiste que se dejaba, digamos, de la mejor forma como para que al recibir el siguiente pedido, digamos, se pueda, o sea, no se le bloquee. Pero Correcto. en la reactiva lo que a mí me confundió fue si, o sea, se acomodaba, digamos, como para que se pueda aceptar, digamos, ese pedido. Pues mi pregunta es si se busca la mejor defragmentación o solamente, No, o sea, solamente se adapta a ese pedido. solamente se adapta a ese pedido en la esperanza de que hasta que venga el siguiente pedido alguien ya va a dejar de usar su canal y entonces va a haber un espacio que si hoy me preocupo mucho por ordenar, igual no va a servir porque hoy voy a ordenar sin saber de que ese canal se va a dejar de usar. Entonces la idea del método reactivo es si no hay problema no hago nada y si hay un problema resuelvo el problema que me apareció y no pienso en el futuro, que pase lo que pase. Ya, ya, o sea, Y como se eso dieron es cuenta, eso funciona si tengo muchos recursos. ¿Sí? Si tengo muchos recursos, eso funciona. El problema es cuando los recursos son muy escasos. Ahí sí, más vale que ordene muy bien y que decida qué voy a hacer, porque si no, voy a perder muchas comunicaciones. Ahí el proactivo ya no te diga, pero si no tengo muchos recursos, no tengo que ordenar. Digamos, quiero cambiar una comunicación de una línea a otra. No tengo a dónde ir porque está todo el resto ocupado. Ese es el problema. sí, más o ¿Me menos expliqué, Seba? eso más o menos intuí, por ejemplo, que cuando mostraste que se bloqueaba y se volvía, o sea, se conseguía
una defragmentación reactiva y después se volvió a bloquear después. Tipo, se notaba que no conseguía llamar mejor estado. Entonces Exactamente. se seguía bloqueando. Es que la intención es, atiendo a mi cliente que me pide ahora y después veo lo que pasa, y después veo lo que pasa. El asunto es que el después veo lo que pasa, llega un momento que la red se vuelve súper ineficiente. Por eso que solo reactivo no sirve. Por eso que terminamos nosotros con este método reactivo proactivo, que terminó siendo mejor que cualquiera de los anteriores. Por eso que es un aporte relevante al mundo de las comunicaciones ópticas. La verdad, profe, que, o sea, cuando estaba explicando lo que existían, yo pensé que iba a terminar en decir que había uno, o sea, de lo que ustedes hicieron, pensé que ya se había hecho, ¿verdad? Porque me suena como algo que, en lo que desembocás después de los algoritmos que se suelen hacer, ¿verdad? Pero es notable porque el trabajo científico que hace usted, por lo menos, es impresionante, en serio. Y gracias por el tiempo también. No, al contrario, gracias a usted, que si ustedes no me escuchan, no sé ni a quién le voy a contar estas cosas en Paraguay. Aquello de nadie es profeta en su tierra, parece que es verdad, pues yo acá no tengo ni a quién contar los trabajos que hago, y si alguno de ustedes no me da el honor de leer mi trabajo, posiblemente acá en Paraguay nadie ni lee mi trabajo siquiera. No tengo a quién contarle lo que hago, nadie lee, entonces es como que un poco frustrante, que yo creo hacer un gran aporte a la patria, pero solamente afuera valoran mi trabajo, y acá no tengo ni gente que quiere leer. Así que gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de contar el trabajo que hago, y ojalá que podamos hacer cosas así, que creo que el Paraguay del futuro, si queremos realmente mejorar nuestra calidad de vida, tiene que entender que vivimos en la era del conocimiento y que solo generando conocimiento, generando trabajo científico vamos a vivir mejor. Solamente con intermediación de frontera y cosas por el estilo, Paraguay no va a ser el paraíso. Vamos a tener que aprender a trabajar en serio y aportar en serio. Así que bueno, gracias a todos ustedes. Y creo que, no me acuerdo, creo que el lunes, no me acuerdo ni qué lunes, vamos a tener clase de vuelta y seguimos charlando. Así que cualquier cosa me preguntan y volvemos a conversar. Hasta la profe, gracias. Gracias Eva, gracias a todos ustedes. Hasta luego, profe. Gracias Fabricio, gracias a los que se quedaron hasta ahora. Un abrazo para todos. Chao, profe. Chao, chao.